Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión sobre noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos, con un segmento dedicado a conocer mejor nuestros derechos, cuáles son las instituciones, cuáles son los procedimientos para defender nuestros derechos humanos. Toda esta semana estaremos hablando del derecho humano al agua. Mi nombre, Marino Alvarado Betancourt, soy abogado activista de derechos humanos y realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Eh, Tenemos una agenda variada de noticias. Voy a empezar con una audiencia que se desarrolló hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una instancia que vigila, vamos a denominarlo así, la situación de los derechos humanos en todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, en Argentina, en los países del Caribe. La Comisión Interamericana periódicamente realiza audiencias. ¿Audiencias para qué? Audiencias para que se exponga la situación de los derechos humanos en respectivos países. Hoy hubo una audiencia relacionada a la libertad de expresión en Venezuela. En esa audiencia participó Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, que por cierto fue una de las personas lamentablemente encarceladas que pasó por la condición de ser preso político. Acudió incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un permiso que le dio el Tribunal de Terrorismo, porque es una de las personas que todavía no se le ha dado libertad plena. El hecho es que Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, expresó cuatro aspectos que es importante destacar. El primero es que continúa la censura en Venezuela, estas prácticas de impedir que los medios de comunicación puedan libremente ejercer su labor de informar y desde ese punto de vista hay presiones desde el alto poder contra algunos medios de comunicación, a pesar de que en la misma audiencia Carlos Correa reconoció que ha habido cierta apertura. Bueno, hoy podemos ver un canal como Venevisión, por ejemplo, que le está dando espacio a voces críticas, voces que vienen desde la oposición. Quizás el canal de televisión que hasta ahora se ha abierto más a que la población venezolana pueda conocer distintas visiones sobre lo que ocurre en el país, porque antes solo se entrevistaba a personas muy vinculadas al gobierno. Saludos, por acá estoy viendo a Alexander Kellis, gran luchador. Alexander, mi saludo, además siempre mi reconocimiento por esa lucha por la justicia. Por el otro lado, también nos dijo Carlos Correa de Espacio Público que también desde el poder se mantienen amenazas, descalificaciones contra el trabajo de comunicadores sociales. Por un lado, presiones para la censura, por el otro lado, descalificaciones. El tercer elemento que nos señala Carlos Correa es que en el 2025 fueron cerradas 7 emisoras de radio. 7 emisoras de radio. Y es lo que va del 2016, es decir, enero, febrero y los pocos días que tenemos de marzo, se han cerrado 4 emisoras de radio. El argumento siempre es que hay una situación administrativa. El hecho es que desde el punto de vista práctico se trata de censura a emisoras de radio que son de opinión crítica a el gobierno, porque se ha demostrado que en otras emisoras de radio muy afines al gobierno, donde también se vencen las concesiones, esas emisoras funcionan sin ningún tipo de problema. Pero lamentablemente, en lo que va del 2026, 4 emisoras de radio cerradas, 7
se cerraron en el 2025. También nos plantea Carlos Correa que, bueno, ojalá este tipo de prácticas y la exigencia terminen y tengamos en el país la posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión, que los medios de comunicación puedan también informar, porque no solamente es que los medios y los profesionales de la comunicación puedan hacer su trabajo, es que nosotros, como ciudadanos, tengamos el derecho a estar informados, porque la libertad de expresión tiene, digamos, esa doble cara, que yo pueda expresarme, que yo pueda emitir opinión, pero que otros puedan informarse, puedan conocer de mi opinión, puedan conocer de mi expresión. Entonces, cuando se cierran los espacios para el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio del trabajo de los comunicadores sociales, también los vemos afectados como ciudadanos porque tenemos el derecho a estar informados. Entonces, esta audiencia se dio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablando de medios de comunicación y de periodistas, lamentablemente fue encontrada sin vida la periodista Yulimar Hidalgo, de 30 años de edad, encontrada sin vida en la ciudad de Cagua. Otro hecho lamentable porque hace pocas semanas atrás fue asesinado un periodista, Walter Jaimes, en el estado Mérida, es decir, que prácticamente en menos de 15 días, diría yo, si sumamos cuando fue asesinado el periodista Walter Jaimes y ahora esta periodista, 2 periodistas lamentablemente han sido asesinados. Hoy el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que se esclareció el crimen del periodista Walter Jaimes. Él indica que le ordenó al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que se trasladara al estado Mérida. Efectivamente, se trasladó, se exhumó el cadáver. Por cierto, esta exhumación del cadáver fue consecuencia de la presión de la familia y de los gremios, tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como del Colegio Nacional de Periodistas, que estuvieron exigiendo la exhumación del cadáver. El hecho es que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que fue esclarecido este crimen. No dio muchos detalles, esperemos que se conozca un poco más información de quién es el presunto responsable material y si hubo o no autoría intelectual. Ya le tocará al ministro del Interior informarle al pueblo venezolano. El hecho es que lamentablemente en menos de 15 días han sido asesinados 2 comunicadores sociales. Saludos a todos los que, y todas quienes se han venido conectando. El exdiputado Walter Márquez, destacado diputado en el estado Táchira, muy conocido, que ha sido defensor de derechos humanos, que ha acompañado a las víctimas y ha acompañado a las víctimas de la masacre del Amparo desde que esta masacre ocurrió el 29 de octubre de 1988. Bueno, el diputado Walter Márquez denuncia algo que además conozco muy bien porque he acompañado el caso también de la masacre del Amparo. Denuncia que desde hace 4 años la Corte Marcial no ha enviado el expediente del caso del Amparo, de la masacre del Amparo, a la Corte de Apelaciones en el estado Apure, luego que se tomó la decisión por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de que ese caso no lo podía seguir investigando la justicia militar, sino que debe pasar a la justicia civil. Quienes no conocen la masacre del Amparo, una breve información: la masacre del Amparo ocurrió el 29 de octubre de 1988. Fueron asesinados 14 pescadores
en uno de estos que se denomina falsos positivos. Los falsos positivos son aquellos asesinatos que realizan las fuerzas de seguridad para aparentar que tienen eficiencia en el combate al delito. Ocurrió mucho con las operaciones de liberación del pueblo en el 2015 y 2016, asesinando a jóvenes en nuestros barrios, pero en aquella oportunidad se asesinó a 13 humildes pescadores. Allí participaron fuerzas civiles policiales, lo que para ese momento era la Policía Técnica Judicial, hoy conocida como Cuerpo de Investigaciones Científicas. Participó el ejército y participó lo que hoy es DGCIM, pero en aquel momento era Dirección de Inteligencia Militar. Bueno, fueron asesinados 14 pescadores. Ese caso lo investigó la justicia militar, hubo una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que finalmente determinó que debe investigar la justicia civil. Luego, esta sentencia de la Sala Penal es luego que la Sala Constitucional había anulado una sentencia de la Corte Marcial. Por eso es que el diputado Walter Márquez denuncia 4 años para enviar un expediente. Es decir, esta es la forma de paralizar la justicia, con unas familias que tienen años esperando que se haga justicia. Entramos a otro tema muy particular relacionado también a lo que tiene que ver con justicia, y es un pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Recordemos que las autoridades venezolanas, la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, anunció que iban a cerrar el helicoide, hecho que no ha sucedido, pero que se iba a remodelar el helicoide. Las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, los propios expresos políticos en diversas declaraciones han indicado que no debe cerrarse el helicoide. Debe salir en libertad todos los presos que aún se mantienen en el helicoide, pero que el helicoide debe convertirse en un espacio de memoria, como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, con la famosa cárcel clandestina de la ESMA, como ha ocurrido en Chile, en el caso de lugares donde la dictadura chilena masacró, asesinó a activistas sociales, que el helicoide debe convertirse en un lugar de memoria, que se debe preservar las pruebas que quedan en el helicoide, y que al convertirse en un museo de memoria, le estamos recordando a las generaciones futuras que hechos como los que hemos vivido en los últimos años en Venezuela, y particularmente del 2014 para acá, donde se ha establecido que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Quién lo ha establecido? La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Que esos hechos que nos ha llevado a que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad no deben repetirse. Por eso el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela respaldó un pronunciamiento que ya había sacado las autoridades de la Facultad de Arquitectura de la propia Universidad Central de Venezuela. Entonces, esta es una lucha por garantizar que no se repitan los hechos, y por eso organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, los propios presos políticos se oponen a que el helicoide sea maquillado, se borre lo que ha sido un espacio que ha sido definido como un centro nacional de tortura, porque efectivamente eso ha sido desafortunadamente el helicoide. Y no hay que olvidarse de la tumba, la sede principal del SEBIN, que está en Plaza Venezuela. Ahí también ha sido un centro nacional de tortura, pero digamos el más conocido ha sido el helicoide. Cambiamos de tema y nos vamos a ir a salud. La Organización de Derechos Humanos Provea, en un reportaje que saca en su página web,
denuncia una situación muy preocupante. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde? Está sucediendo en el municipio Rojas del estado Barinas. Voy a invitar por acá a Ana Margarita Rojas. Saludos, Ana Margarita, conocida activista de derechos humanos. Ya te invité, Ana Margarita. Vamos a ver cuando llegue la invitación, cuando se hace efectiva. Pero bueno, en el municipio Rojas del estado Barinas está ocurriendo una serie de muertes. ¿Y a qué se deben estas muertes? A una fiebre que se conoce como la fiebre de Guanarito. Esto es una fiebre muy particular que es transmitida por ratas. Aparentemente, cuando bajan las aguas del río, salen muchas ratas, entran en las viviendas y generan un tipo de fiebre muy particular que ha causado muertes. Aparentemente cada año causa un número de muertes. En este caso se está anunciando que en lo que va de año, en los últimos 15 días, ni siquiera en lo que va de año, en los últimos 15 días han ocurrido 3 muertes, entre ellas la de un niño. Esas muertes tienen preocupada a la población. ¿Y qué está exigiendo la población? Está exigiendo que se declare una emergencia de salud, que se trasladen médicos especialistas que atiendan la problemática, que se tomen medidas preventivas para evitar que continúen ocurriendo muertes. Por cierto, hay una situación también preocupante con la fiebre amarilla. De hecho, el Ministerio de Salud reconoció la existencia de esta grave crisis, muy particular en algunos estados del país, y tenemos que estar pendientes, tenemos que vacunarnos. Recordemos que la vacuna de la fiebre amarilla se pone una vez de por vida, una vez de por vida. Si ya usted está vacunado contra la fiebre amarilla, no necesita ponerse la vacuna. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo están reconociendo ya los países. Antes era una vacuna que se decía que duraba solo 10 años. No, ya la vacuna de fiebre amarilla, con una sola vez que usted se la ponga. Si usted no se ha vacunado contra la fiebre amarilla, si usted tiene sus hijos y no tienen la vacuna de la fiebre amarilla, muy importante que vaya a Sanidad y usted se aplique la vacuna de la fiebre amarilla. Además, si usted tiene previsto viajar, es muy importante. Hay países que no permiten ingresar al respectivo país donde va a viajar. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica se pide la vacuna, el cartoncito amarillo de la fiebre amarilla. Países como Brasil, que yo recuerde por lo menos en este momento. Entonces, aprovechando este comentario que estoy haciendo de la fiebre de Guanarito, que es un municipio que tiene 45.000 habitantes, recordemos que también el Ministerio de Salud está advirtiendo que hay una situación muy preocupante con la fiebre amarilla. Entonces, tomemos medidas antes de que nos sorprenda una situación en la familia. Hay que vacunarse contra la fiebre amarilla. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en cuanto a noticias. Y nos vamos al segmento de educación en derechos humanos. Recuerde que si a usted le gusta el programa puede darle me gusta, si usted colabora para que el programa se vaya proyectando. Por cierto, hoy se logró 2.000 seguidores en esta cuenta. Yo empecé este proceso aprovechando las nuevas circunstancias, los nuevos tiempos, como dice Delcy Rodríguez. Empecé el 12 de enero este programa de informativo de noticias y de promoción y capacitación en derechos humanos. Empecé teniendo 562 seguidores porque no usaba prácticamente TikTok. Mi red social principalmente es X o Twitter, como todavía se le llama, que por cierto pueden seguirme por mis redes sociales en Instagram marino.alvarado, en la cuenta de X @maridoalvarado. Y empecé este programa con 562 seguidores. Bueno, en menos
de 2 meses, hoy logramos 2.000. La idea es seguir creciendo para poderle llegar a más gente. Si a usted le gusta el programa, hágale promoción, ayude a difundir. Hago un resumen de 90 segundos que transmito todos los días por todas las redes sociales, incluyendo el Facebook. Muy pronto, no digo cuánto, vamos a estar transmitiendo en simultáneo por varias redes sociales. Bueno, esta semana se la estoy dedicando al derecho humano al agua. La semana pasada se la dediqué a los derechos humanos laborales. Mañana vamos a tener una entrevista especial con un destacado dirigente del Comité Unidos por el Agua de Barquisimeto, el compañero Alcides, que nos va a estar hablando de la experiencia. Bueno, yo ayer hablaba, en el caso del derecho al agua, que Naciones Unidas ha dicho que el derecho al agua es un derecho humano. Lo dijo en una resolución en el 2010. El derecho al agua es un derecho humano. También lo dice nuestra legislación. ¿Dónde lo dice? En el artículo 5 de la Ley de Aguas. Dice, el acceso al agua es un derecho humano. Decía que Naciones Unidas establece que tenemos derecho a agua suficiente, continua, saludable y accesible. Que el servicio y la obligación del Estado es que las personas puedan acceder al agua. No es que el agua se le da gratis a las personas, ¿no? Los servicios públicos hay que pagarlos. La luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el servicio de aseo urbano, pero debe darse, o estas tarifas deben ser de tal nivel que la gente tenga la posibilidad de pagarlo. Ahora, si yo pago el servicio de agua, la obligación que tiene el Estado es de retribuirme un buen servicio de agua, suficiente, continuo y saludable. Por lo menos estos 3 elementos nos lo dice Naciones Unidas. También decía ayer, y lo recuerdo hoy, que en nuestra Constitución no está expresamente establecido el agua como derecho humano. El artículo 304 de nuestra Constitución sí dice que todas las aguas son del dominio público. Por lo tanto, no puede haber privatización de los lugares donde se encuentra el agua. Y el otro elemento que me parece muy importante, y sobre esto voy a profundizar en estos 7 minutos que me quedan de programa para terminar a las 8:30 de la noche, es sobre el derecho de petición. El derecho de petición está establecido en el artículo 51 de la Constitución. Y si nosotros queremos hacer una demanda, ¿y en qué tribunales podemos demandar nosotros por servicios públicos, por el servicio público de agua? Pero por cualquier servicio. La ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa nos dice que son los juzgados del municipio. Son los tribunales de municipio donde los ciudadanos pueden interponer acciones relacionadas con los servicios públicos. El artículo 26.1 de esa ley de la jurisdicción contenciosa administrativa establece que son los tribunales de municipio los competentes en el caso de demandas por servicio público. Y cuando hablamos de servicio público, no solo estamos hablando, escúchese bien, de agua, luz, aseo urbano. Hay una demanda, por ejemplo, que conozco muy bien porque fui parte de los abogados que realizó esa demanda, acompañando a jubilados y pensionados, a quienes, a pesar de cumplir los requisitos para que se les otorgue la pensión, no se les había otorgado la pensión. Y se presentó la demanda, ¿dónde?
se presentó en los tribunales de municipio, porque la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales establece que el servicio de seguridad social es un servicio público. Entonces, cuando hablamos de servicio público, no solo pensemos en estos servicios tradicionales de agua, luz, aseo urbano, es que también hay otros servicios públicos. Y, por ejemplo, está esa situación que, como le dije, donde usted demandaría, si usted ya cumplió, tiene todos los requisitos para que le den su pensión de jubilación o su situación como pensionado por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y usted quiere establecer una demanda, bueno, en los tribunales de municipio. Pero en el caso de las demandas en tribunales de municipio por servicios públicos, algunos tribunales, pero también lo establece la ley, dice que se debe agotar el proceso ante las instancias. Y ahí es muy importante el derecho de petición. Es decir, si una comunidad, porque lo establece el artículo 27 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, dice, son competentes para interponer una demanda por servicio público cualquier ciudadano, cualquier persona jurídica o natural, y entre ellas le da competencia, por ejemplo, a los consejos comunales, a las agrupaciones de ciudadanos en una comunidad, llámese una cooperativa, llámese una asociación de vecinos, que ya existen muy pocos. Entonces, establece la ley de la jurisdicción administrativa que primero hay que agotar un proceso en el cual hay que buscar una respuesta de las autoridades. Y ahí es muy importante el derecho de petición que está establecido en el artículo 51 de la Constitución. Todos los ciudadanos tienen derecho a interponer solicitudes de información sobre asuntos de nuestro interés. Entonces, si una comunidad quiere interponer una acción sobre el derecho al agua, supongamos en Hidrolara, antes de acudir al tribunal hay que solicitar un derecho de petición donde se le informe a la comunidad cuál es la razón por la cual no hay un servicio de agua. De esto, por cierto, estaremos hablando mañana con Alcides Pérez, porque en Lara precisamente se presentó una acción judicial con habitantes de la población de la Carroceña, que es un sector popular de Barquisimeto. Ahí se presentó una acción judicial en los tribunales de municipio. Y entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Todo lo que tiene que ver con servicios públicos, si queremos reclamar ante las autoridades, los tribunales competentes son los tribunales de municipio. Pero antes de acudir a los tribunales de municipio a demandar, debemos garantizar un proceso en el cual se haya agotado la posibilidad de que con las autoridades se pueda tener un diálogo o algún tipo de información. Y ahí es clave los derechos de petición, que como dije, lo establece como derecho la Constitución en el artículo 51. Eso está complementado con otras leyes, pero no quiero enredarlo con muchos artículos jurídicos, pero es bien importante porque el derecho de petición, después yo voy a hacer un programa exclusivo sobre el derecho de petición, es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a manejar muy bien, porque nos sirve mucho para defender nuestros derechos, para exigirle a las autoridades respuestas, porque además forma parte de un mandato constitucional también. Y tenemos una ley, que es la ley de Contraloría Social. Es una forma de ejercer Contraloría Social sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos humanos. Mañana, miércoles, estaremos hablando con Alcides Pérez. Hoy no está conectado. Bueno, me dijo Alcides, la conexión de mañana va a depender si tiene luz. Porque ese es otro problema, hablando de servicios públicos, la grave crisis de servicio de luz que hay, sobre todo en el occidente del país. Estados como Barinas, Lara, Táchira, Mérida,
Zulia, Trujillo, Apure, están sometidos a una profunda crisis con apagones de 6-7 horas. Y en algunas zonas de Caracas, porque por ejemplo nos hablaban habitantes de Coche, también están teniendo apagones con frecuencia en Caracas. Entonces, ese es un servicio público que está crítico, que hay que tomar en cuenta. Bueno, si estamos hablando de servicios públicos, vamos a activarnos como ciudadanos para defender nuestros derechos, exigirle a las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar los servicios públicos. Así como pagamos, siempre digo, con esto concluyo, pero es muy importante, cuando usted pide un refresco, una Coca-Cola, usted va al supermercado, a usted le descuentan algo que se llama IVA, ¿verdad? Es un impuesto, ¿verdad? Es un impuesto. El IVA es un impuesto. ¿Que va dónde? Al Estado. Y que el Estado debe retribuirle al ciudadano que le sacan del bolsillo de sus impuestos, no solamente buen servicio público de luz, de agua, sino buenas carreteras, buen alumbrado, que por cierto se ha demostrado históricamente por los estudios de criminalidad que en ciudades donde hay buen alumbrado hay menos delincuencia. Entonces, bueno, tengamos pendiente, en algún momento voy a dedicar un programa exclusivamente toda la semana al derecho de petición, experiencia que ha dicho la Sala Constitucional sobre los derechos de petición, cuáles son los errores que no debemos cometer, dónde debemos presentar los derechos de petición, cómo debemos redactarlos. Sobre eso en algún momento dedicaré un programa. Pero por ahora el mensaje que les quiero dejar es que en la lucha por el derecho al agua, el derecho de petición es fundamental. Es fundamental. Y es fundamental que como ciudadanos ejerzamos la Contraloría Social. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Conociendo más nuestros derechos, cuáles son las instituciones donde debemos presentar nuestras exigencias, cuáles son los mecanismos para defender los derechos humanos. Les recuerdo, mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado activista de derechos humanos. Pueden seguirme por las redes sociales, en Instagram, marino.alvarado, en la cuenta de X, @marinoalvarado. Realizo un resumen que se denomina La situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos para resumir lo que está pasando en el país desde una perspectiva de derechos humanos. No solamente escúchelo, ayúdelo a difundir para que otros también estén informados. Nos vemos mañana a las 8. Repito, me gusta ser puntual porque es algo que tenemos que aprender como ciudadanos a ser puntuales en nuestros compromisos. Hasta mañana, y ya saben, mañana estaremos con el activista social defensor del derecho humano al agua, Alcides Pérez. Que tengan muy buenas noches.